Pero yo sé que, y personas que nos siguen por las redes, de verdad que ha sido una bendición, aunque a veces uno pareciera que no, pero sí, nos han llamado a nosotros para darnos las gracias de todo lo que a veces, impresionante, hasta un video en lenguas que la pastora Clemencia montó hace mucho tiempo. Gente nos llamaba que oraba con ese video y se le venía el don de lenguas. Y yo decía, bueno, gloria a Dios. Entonces quiero empezar hoy para darles una información. Bueno, estamos a las puertas de una campaña. El 25 viene el predicador con su comitiva de Estados Unidos, donde nosotros vamos a estar preparados. Juntamente estoy con otras iglesias y espero que ustedes hagan parte de esto. Yo soy el anfitrión del evento, ¿sí? Conjuntamente con la pastora Clemencia. Vamos a hacer la campaña 3 días allí en el Parque Millanura, aquí enseguida. Y bueno, donde este predicador, el anhelo del corazón, él es impartir lo que el Señor le ha dado a él. Es un hombre muy usado por milagros, por sanidades. Usted sabe que cada uno Dios le dio un don en especial, que ese don tiene que ser bien administrado. Ese don tiene que ser, no enterrarlo, en pocas palabras. A uno le dio un talento, a otro le dio 5, a otro le dio 10, y el que le enterró, el Señor le dijo: siervo malo, ¿por qué por lo menos no lo diste a los bancos para que dieran fruto? Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos un don, por lo menos un don tenemos, según el llamado de cada persona. Y ese don nosotros tenemos que descubrirlo. Cuando nosotros descubrimos ese don, nosotros sabemos el llamado y el propósito al cual Dios nos llamó. Personalmente yo, desde muy temprana edad, de que me convertí al evangelio, conocí mi don. El Señor me llamó y me dijo: usted será un profeta, donde yo lo usaré para desatar, para atar. Y me empezó a hablar una serie de cosas y yo entendí en mi espíritu que eso era para mí. Y empecé a indagar qué era un profeta, empecé a indagar cuáles eran los dones de un profeta. Y yo sé que en esta altura de mi camino, para mí no he desarrollado el 10% de lo que Dios me dio, porque Él me ha dado sueños de la manera de cómo me va a usar, y yo no lo veo todavía. Y yo no veo eso en mí todavía. Pero ¿qué hacemos? Nosotros seguimos en pos de lo que Dios va a hacer. No ser esos olvidadizos que a veces Dios le da una palabra y uno se olvida de esa palabra. Personalmente yo no soy de esas personas. Yo no soy de las que me olvido. Yo soy de los que empiezo a ver qué es lo que detiene mi vida para no avanzar en el espíritu. No es que no venga. No, yo no me pongo a ver por qué no viene o por qué no está fluyendo. Yo me pongo a ver qué es lo que hay en mí que está deteniendo lo de Dios para que fluya. Y tenemos que entender eso. Hay mucha gente, a mí nunca se me va a olvidar ese testimonio, de verdad. Siempre lo cuento, eso retumba en mi espíritu todo el tiempo. Cuando aquel hombre me llamó y me dijo: le voy a dar un consejo. Yo ya soy viejo, pero cuando yo tenía su edad, el Señor me llamó y yo nunca le hice caso. Y hoy que soy viejo y quiero hacer lo que el Señor quiere que haga, ya es demasiado tarde. Ya estaba viejo. Y a mí esas palabras, ese hombre no lo conocía. Es más, nunca lo volví a ver hasta el día de hoy. No lo he vuelto a ver, pero me dio ese consejo. Y esos consejos yo los tomo en mi corazón. Y empecé a caminar la vida y entendí que habían dones del Espíritu, pero que yo no los tenía. Y dije: bueno, si hay dones en el Espíritu y el Señor dice que a cada uno le repartió como Él quiso y que Él no hace excepción de personas, pues entonces yo voy a tener por lo menos un don dentro de mí. Y empecé a indagar y empecé a recibir. Soy muy hambriento de lo que Dios tiene para nosotros. Busco la manera de cómo llegar a personas que fluyan en esos dones. ¿Para qué? Y yo le digo al Señor que esa persona ore por mí, ¿sí? Yo quiero eso. Cuando la Biblia dice que uno anhela los dones. Si usted ha hecho todo en la vida y nada ha cambiado, le voy a contar un secreto: cambie todo lo que ha hecho. Porque si con todo lo que ha hecho nada ha cambiado, pues entonces quite todo. Hoy voy a hacer una locura. Traigo una locura en mi cabeza. Sé que algunos van ay, ¿qué hizo? Pero no importa, no me importa. Simplemente lo voy a hacer. Yo he creído, yo me embaracé de algo que Dios me dio a mí. Y no voy a descansar hasta que eso dé a luz.
porque lo que Dios me dio no lo voy a abortar. Yo no vivo por lo que veo, yo vivo por las promesas de Dios. A mí el Señor me dijo que en Villavicencio iba a haber un avivamiento. Si yo me pongo a ver, no lo veo todavía. No veo todavía ese río de personas yendo a los pies de Cristo. No veo esas señales, no veo esos milagros. Pero una cosa hago: sigo creyendo, sigo caminando, sigo esforzándome, sigo orando. Aunque a veces no pasen las cosas, no vivo por lo que veo. Y evidentemente trato de cambiar todo lo que voy haciendo. Si hago algo y no me funciona, yo digo hay que cambiarlo. Y si hago otra cosa y no me funciona, digo hay que cambiarlo. Y sigo cambiando. Evidentemente, cuando nosotros somos creyentes, tenemos un enemigo. Y ese es Satanás. Le guste a usted o no le guste, lo crea usted o no lo crea, él quiere destruirlo. Él quiere robarlo. Él quiere acabar con su vida. Lo crea usted o no lo crea, él va a hacer eso en su vida. Si usted por lo menos quiere orar, él no lo va a dejar orar. Si usted por lo menos quiere caminar en el don de Dios, él no lo va a dejar que usted crea el don de Dios. Lo experimenté con mi esposa. Cuando ella nos casamos, lo primero que yo le digo: usted tiene este don. Y ella ni ella misma lo creía. 8 meses duré, le daba las 7 vueltas de Jericó, le echaba aceite, le echaba vino, le soplaba la cara, le imponía las manos y hacía todo lo necesario, hasta que un día vino el don. ¿Lo he usado? Claro que sí, es un arma de Dios. Los dones espirituales son armas de Dios. Si usted no tiene un don espiritual, por lo menos fluyendo en su vida, usted no tiene armas de Dios en sus manos. Y si usted no tiene armas de Dios en sus manos, usted no tiene cómo pelear. Y si usted no tiene cómo pelear, hay un león rugiente que quiere devorar a todo el que se le atraviese por delante. Pero si usted tiene una espada y se le aparece ese león, por lo menos le da espadazos en la cara. Y si usted no lo hace, simplemente usted va a ser una presa del enemigo, uno más del montón de los cristianos que nunca cumplieron las promesas, se murieron afligidos, se murieron frustrados, y pare de contar, va a ser uno más del montón. Y yo creo que yo no fui llamado para ser uno más del montón. Yo creo que yo fui llamado para hacer la diferencia en todo lugar donde yo vaya. Yo creo que ustedes también marcan esa diferencia. Pero una cosa sí les digo: los flojos y los negligentes nunca van a obtener nada. La pobreza y la miseria van a estar tocando su puerta todos los días de la vida. Si ustedes no cambian la manera de pensar, si ustedes no cambian, y también me involucro yo, porque esto no es solamente para ustedes, es para mí también. Si no cambiamos la manera de pensar, todo va a seguir igual. Y hay algo que siempre le he pedido al Señor, que me llene de sabiduría. Le pido sabiduría. Un hombre con sabiduría puede tener poder y muchas riquezas. Pero un hombre con riquezas y poder, pero sin sabiduría, es un maduro gobernando sobre la nación. Un bobo y un estúpido no sirve para nada, me disculparán la expresión, pero es así. Amén. Y vamos a empezar. Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a empezar a ver un tema donde quiénes somos nosotros, pero qué tenemos que hacer. Hay muchas veces que uno tiene dones y no los deja fluir. Yo era así al principio. Yo sabía que tenía el don de discernimiento y el don de conocimiento de Dios en mi vida, y yo a veces miraba a personas y empezaba a tener pensamientos acerca de esa persona, pero yo retenía ese pensamiento porque en cierta manera me daba miedo hablar. Sí, yo decía: ¿qué tal que no sea de Dios? ¿Qué tal que me equivoque? ¿Qué tal que no? Pero el Señor me habló un día. Un día cuando precisamente fui a orar por este hombre que tenía SIDA, y yo lo miré tan mal, ese hombre que fue Cristian, me acuerdo tanto, o sea, nunca se me va a olvidar ese día que yo lo miré tan mal, ese hombre ahí en el hospital. Yo dije: no, este hombre ya toca hacerle la oración de fe para que se muera y se vaya, porque ya no hay nada más que hacer por él. Y lo hice. Fui tan tonto que, sabiendo que Dios lo puede sanar, no oré por sanidad por él. Y yo salí y le hice la oración de fe al muchacho. No lo conocía en ese entonces. No sé cuál será la vida de él, si le dio gracias a Dios o no. Creo que está por allá en otra ciudad. Bueno, espero que Dios
le esté tocando su corazón todos los días para que él cambie. Y yo le hice la oración de fe y en pocas palabras le eché agua bendita y le dije, bueno, muera en paz. Y salí. Cuando iba en la puerta, el Señor me habló a mí y me dijo, ¿quién eres tú para determinar la vida de alguien? Ve que yo lo quiero sanar. Y yo me volví y simplemente le dije, en 3 días va a salir de ahí y el Señor lo va a sanar. Y así fue. En 3 días salió. Él estuvo asistiendo un tiempo acá. Pero he visto algo debajo del sol, dijo Salomón. Que hay gente que Dios le habla y por un momento se goza con la palabra, pero vienen las tribulaciones del mundo, vienen los afanes del mundo y apagan esa palabra de Dios en el corazón de ellos. Y no vuelven a pensar en eso. Y siguen su vida común y corriente. Y se olvidan de las promesas de Dios. Y después piensan y después se frustran porque Dios no cumplió la promesa. Y quiero decirles algo, la palabra profética que sale de la boca de un profeta está sujeta a su fe. Dios le puede decir, te voy a usar en multitudes. Dios te puede decir, vas a ser un hombre ungido. Pero si usted va a seguir fornicando, si usted va a seguir diciendo mentiras, si usted no va a querer orar, esa palabra nunca se va a cumplir sobre su vida. Entonces Dios le va a decir lo que le dijo a Elí en contra de sus hijos. Que él le había dado una promesa a sus hijos, a él, que sus hijos iban a ser los sacerdotes. Y que esa descendencia iba a ser sacerdotal. Pero los hijos de Elí, ¿qué hicieron? Fornicaban en el tabernáculo de donde Dios reposaba su presencia. Se robaban las ofrendas y los diezmos, se robaban. Y Dios le dijo a Elí, y le dijo, reprenda a sus hijos. Y él no lo quiso hacer. Y después dijo, pues tal cosa que yo prometí ya no lo haga con ellos. Y el mismo día se murió el papá y los 2 hijos. Se murieron. Dios los cortó. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Porque había una promesa sobre sus lomos y ellos no quisieron hacer nada por esa promesa. Al contrario, se fueron en contra de lo que Dios estaba diciendo. Si Dios a nosotros nos dice que nos va a prosperar, créame que no nos va a prosperar nosotros siendo unos ladrones y unos mentirosos. No nos va a prosperar. Aunque la palabra de Dios sea fiel, pero el pecado sobre su vida le va a traer maldición. El pecado sobre su vida va a hacer que su vida sea miserable. Y ahí es donde la gracia no acompaña a la persona. La Biblia dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando uno está en Cristo Jesús es cuando está caminando en la palabra de Él, no cuando está fuera de la palabra de Él. No abortemos el propósito de Dios. Y vamos a empezar. Ya dijimos, 1 de Timoteo, dice, porque Dios, escuche bien, no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. No somos cobardes, sino de poder, de amor y dominio propio. De poder para vencer todos los obstáculos. De amor para no hacerle daño a las personas que Dios quiere que sean salvas. ¿Y qué? Y de dominio propio para que nosotros nos permanezcamos en el camino. Para que nosotros no nos desviemos. Este versículo es para nosotros. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía para nosotros temer a las circunstancias y abandonar el camino de Dios. Dios nos dio una promesa, pero resulta y pasa que Dios nos dijo que íbamos a ser prósperos, pero lo primero que salió fue que nos robaron. Lo primero que salió fue que los negocios no fluyeron. Y entonces usted inmediatamente empezó a desfallecer. Se volvió incrédulo. O quiso hacer un negocio. Ayer estaba en una iglesia. Les voy a contar algo que me pasó. Me invitaron a una iglesia. Me dijeron, Adolfo, va a haber un hombre así, así. Ellos son empresarios, ellos no son pastores. Y bueno, pero un empresario que me podrá predicar a mí, dije yo en mi corazón. Pero resulta pasa que el miércoles estábamos orando acá y el Señor me dijo, Adolfo, te voy a prosperar. Las finanzas van a empezar a fluir en su vida. Yo, uy, Señor, muchas gracias, amén, gloria a Dios. Y yo dije, uy, loco, para mí, yo lo creí en mi corazón. Estábamos orando acá, un grupito pequeño. Entonces, hay 2 personitas que yo le dije a mi esposa, le dije, vamos a impartirle lo que nosotros tenemos a esas personas. Y oramos por ello y le dijimos, le impartimos todo. Oiga, y estos muchachos empezaron a fluir de verdad, impresionante. Hay gente que honra lo que otros hombres de Dios tienen.
Y se absorbieron todo, fue impresionante. Y yo dije, wow, uy, esto no pasa ni en la iglesia a veces. Pero bueno, gloria a Dios. Y les dije, no, pero este don que ellos desataron lo voy a aprovechar. Y les dije el miércoles, los invité a orar aquí a la iglesia. Estamos orando para los que quieran. Los miércoles de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 7 horas seguidas estamos orando, sin parar. 7 horas seguidas. Entonces ahí no tienen excusas para que queden dormidos. Si se cansan en 15 minutos, el miércoles estamos orando 7 horas seguidas. Entonces ya terminando, ya era como las 2 de la tarde tal vez, y les dije, vamos a orar. A ustedes Dios les dio un don de lenguas, un don de interpretación, pues vamos a ver si es verdad. Y empezamos a orar y efectivamente la chica que recibió el don de la interpretación escribió algo muy bonito y tuvo una visión. Y el Señor me habló de mi corazón. Me dijo, Adolfo, van a empezar a fluir las finanzas sobrenaturalmente en su vida. Yo, uy, claro, gloria a Dios. Yo dije, Señor, que no me vaya a pasar la vez pasada que en un arrebato cogí, dañé, tenía los muebles y ya estaban como medio roticos. Y le dije a mi esposa, tráigame un martillo. Y cogí ese mueble y le dije, pues nunca más lo voy a volver a ver. Y empecé y lo destruí con el martillo. Y no conforme con eso, la cabeza del martillo se me salió. Y a que no vine a donde cayó. En el vidrio del comedor. Se dañó el comedor también. Ese día, quedé sin comedor y sin sal. Está mi esposa que no, mi esposa se reía y yo miraba el comedor y yo, uy, Dios mío, bendito. Y no era ni mío el comedor, era el comedor de mi mamá. Y gloria a Dios, Dios nos va a dar un comedor nuevo y nos va a dar sala nueva. No me la ha dado todavía, pero eso no significa que no me la vaya a dar. Yo sigo creyendo. Y ese día dañé el mueble y no tenía ni 100 pesos en el bolsillo para comprar uno nuevo. Y ya en el último martillazo se le salió la cabeza del martillo y se fue derechito para el vidrio, eso no quedó nada. Yo, gloria a Dios por eso también. Vamos a seguir adelante. Entonces, al otro día tuve un sueño. Fue impresionante y les quiero contar esto porque estos testimonios a veces edifican mucho. Al otro día soñé que yo estaba en un cementerio y había una bruja. Había una bruja y la bruja tenía una moneda y había venido aquí a la iglesia a tomar una foto en el sueño. Y había cogido el nombre de la iglesia y lo había pegado en la moneda. Sí, la fotico que tomó lo pegó en la moneda, era una moneda grande en el sueño. Y ella estaba en el cementerio y el ataúd donde ella estaba sentada tenía un hueco como cuando usted tiene una alcancía, así, algo parecido así. Y metía la moneda ahí con el logo de la iglesia. Yo me quedé extrañado. Y llegó otra bruja, o no sé si era un demonio en el sueño, y miró los huesos que estaban dentro de la tumba, porque pues si era una tumba pues tenía un cuerpo, pero ya eran huesos. Y los huesos eran de un mendigo. Y ellos se hablaban entre sí y decían, de la misma manera como murió el mendigo va a morir esa iglesia. En el sueño. No, un mendigo como muere, miserable, en la calle, por diosero, sin nada en él. Yo, wow. Pero en el mismo sueño me fui para la iglesia. El mismo sueño. Entonces, en el sueño, ellos colocaban en el espíritu, los brujos estos, hijos del diablo, que los vamos a acabar uno por uno, hasta que no quede ni uno. Esa es la meta que yo tengo. Y ellos colocaban un ataúd, esa misma ataúd la colocaban ahí, donde estaba el alfolí. Y cuando las ovejas metían el diezmo y la ofrenda ahí, pasaba lo mismo que pasaba con lo que estaba pasando en el cementerio. Habían huesos ahí y decía, de la misma manera como murió el mendigo van a morir todos ellos, en las finanzas. Y yo me desperté del sueño. Y un diablo mentiroso, y empecé a orar. Eso no va a ser así. Empecé a orar y bueno, al otro día dije, bueno, pero el Señor me acabó de decir que me iba a prosperar y yo tengo este sueño. Y dije, no puede ser cierto. Y resulta y pasa que me llamaron, me dijeron, Adolfo, tenemos un congreso donde van a venir unos empresarios que son muy prósperos y ellos quieren hablar del testimonio de ellos. Y yo me fui. Y dije, bueno, no puede ser mucha casualidad.
El miércoles el Señor me habla que me iba a prosperar. El jueves el Señor me dice el problema por el cual quizás no se haya prosperado. Hay una brujería de por medio que no está dejando avanzar. Bueno, yo dije, pero hoy me están invitando a un congreso donde unos empresarios muy exitosos van a contar el testimonio de Dios de ellos en su vida. Yo, bueno, voy a ir. Y me fui. Y verdaderamente quedé impactado. Verdaderamente quedé como... Y dije, esto no tiene que ser una casualidad. Porque Dios me está hablando de la promesa, me está hablando del problema, pero me está hablando de la solución. ¿Cómo ellos fluyeron en Dios? ¿Cómo ellos pudieron creerle a Dios para hoy tener una compañía inmensa donde ellos invierten en misiones en África, en India? Pero no estamos diciendo que invierten 50,000 pesos, estamos diciendo que invierten 500 millones, 1,000 millones de pesos a una misión. Eso es la ofrenda de ellos. Y yo, wow, yo quiero eso. Que mi ofrenda sea de 1,000 millones, yo quiero eso. Entonces empecé a escuchar y de verdad que fui muy ministrado. Fue muy ministrado. Y tenemos que tener una realidad espiritual en nosotros. Ella dijo algo muy importante cuando decía que el que pide, dice, hay 3 maneras de pedir. Hay una manera que usted pide por capricho, porque quiere algo. Hay otra que usted pide por necesidad, porque usted necesita, por eso pide. Y hay otra que usted pide por un propósito, por un deseo en su corazón. Y nos dijo a nosotros, si usted pide porque quiere algo, está mal. Si usted pide por necesidad, está mal. Pero si usted le pide a Dios por un propósito, por un deseo que Dios ha colocado en su corazón, usted va a encontrar las riquezas ahí. Porque hay gente que le pide, quiero un carro, Señor, quiero una casa. ¿Para qué? Un capricho. Porque usted quiere tenerla, es un capricho. Pero hay gente que pide por necesidad. Señor, no tengo mercado en la casa. Señor, no tengo ropa. Señor, pide por necesidad. Pero hay otros que piden porque piden para un propósito. Porque piden para desarrollar algo. No por un capricho ni por una necesidad. Para emprender algo en Dios. Y Dios, si usted está ahí, ciertamente usted va a ser prosperado. Y contó el testimonio de ella y se lo voy a contar rápidamente. Ella fue a un congreso, dijo, así como ustedes están hoy, yo un día estuve. Dijo, era una parejita, pero me gustó más la predica de la mujer que la del hombre. ¿Sí? Ambos eran gringos. Bueno, la esposa era china. Y ellos nos cuentan cómo empezaron ellos a fluir. Y ellos decían que ellos no diezmaban ni ofrendaban. Ellos daban lo que Dios les decía. Y que ese día fueron, el primer día, y habían 2 mujeres adelante. Habían 2 mujeres adelante. Y Dios le dijo a la mujer, dale $100 a uno y dale $100 a la otra. Y que ella le dijo al esposo, y el esposo dijo, bueno, pues si Dios le está diciendo. Y ellos estaban creyendo para montar su empresa. Póngale cuidado cómo empezó la empresa de ellos. Y si quiero contársela porque yo sé que aquí hay gente que Dios quiere prosperar. Y les voy a dar el principio. Si quiere hágalo, si quiere no hágalo. Problemas de ustedes. Pero yo sí lo pienso hacer. Porque aunque yo sé que no soy llamado a ser empresario, pero yo sé que sí yo soy llamado a que Dios me prospere. Amén. Y entonces al otro día ella se sentó en el mismo lugar y estaban las 2 mismas mujeres adelante. Y entonces Dios le dijo a ella, dale $200 a la una y $200 a la otra. Y ella le dijo al esposo. Y el esposo, bueno, hágalo. Ya iban $600 en 2. Y eran 4 noches de campaña donde otros empresarios estaban dando su testimonio y estaban impartiendo. Hay una unción que Dios nos regala a cada uno. La unción de profetizar, la unción de sanar enfermos, pero hay una unción y una gracia para los empresarios para hacer negocios. Y ella habló de eso y me impresionó. Y al otro día ella en su corazón dijo, hoy no voy a llevar plata, porque para que Dios no me ande diciendo que la regale. Póngale que lo que pasó, fue tremendo el testimonio. Y no llevó plata. Y se sentó en otro lado. Dijo, no más, está al mismo lado, no hay que estar las 2 mismas viejas ahí y me toque hacer lo mismo. Y se sentó en otro lado. Y entonces ella tenía un anillo de compromiso, que el anillo de compromiso y el anillo de matrimonio. Ella tenía el anillo de compromiso y el anillo de matrimonio.
Y ella y el Señor, ella estaba ahí adorando, dice que estaba alabando: Dios te amo, prospéranos, Señor, estamos emprendiendo una empresa, Señor, levántanos. Y ella le estaba pidiendo eso a Dios. Y Dios le dice: mira a la mujer que está enseguida, regálale el anillo de diamantes de compromiso, que era un anillo de diamantes que tiene de compromiso, regálaselo a la mujer que está al lado. Y ella se quedó mirando. Y hizo caso y se lo regaló. Entonces ella habló con su esposo y dijo: no, me va a quitar todo. Y en ese momento, cuando ella dijo eso en su corazón, no había llevado plata, para que yo no le pidiera plata, pero le pidió un anillo, se lo dio. Entonces, cuando ella estaba hablando eso en su corazón, el Señor le dijo: saca todo lo que tenga en la cuenta y tráelo mañana y regálalo a la iglesia. Escuche bien, no le pidió el diezmo, todo. Ellos ya tenían una cierta cantidad, estábamos hablando de $100,000. No estábamos hablando de una pendejada de 500,000 pesos. Y ella dice que ella pensó en la historia de Isaac, cuando Abraham, que Dios le dice: dame tu hijo y vaya y sacrifícalo. Y que ya en el último momento que le dijo el Señor: no lo hagas. Entonces ella dijo: de pronto Dios nos está probando la fe. Y ella dijo: tal vez cuando ya lo vaya a dar, el Señor me diga: ya no lo hagas. Y ella, póngale que va el pensamiento de esta parejita. Ahora son multimillonarios. Ellos no van a una iglesia a predicar por una ofrenda. Ellos vienen porque les nace venir, ¿sí? Así como este hombre que viene, el evangelista que viene a hacernos la campaña, él pagó todo. Él no va a venir por dinero. Dios prospera a personas. Él está pagando la tarima, está pagando el sonido, está pagando los volantes, está pagando sus tiquetes, los que vienen con él. Él les dijo: si ustedes me quieren dar algo, invítenme en un almuerzo. ¿Sí? Entonces vemos que evidentemente hay personas que no predican por plata. Y esta parejita entonces sacó la plata, que no era poquita, era harta, y la llevó. Y ella estaba esperando, ya venía allá en Estados Unidos, pues pasan con la vaina esa, eso. Y ella estaba esperando que yo le dijera: no lo hagas. Y cuando ya venía cerquita, ella estaba esperando que yo le hablara, y el Señor le dijo: échalo todo, vacía todo el dinero ahí. Y lo hizo. Y no dijeron nada y se fueron aburridos. Querían montar una empresa, pero el Señor les dijo que era todo. Y aquí viene el secreto verdaderamente. De verdad que me sentí muy ministrado, porque a veces Dios le habla a uno y uno es muy necio. Y ellos hablan que se fueron muy aburridos. Pues claro, ¿quién se va a ir contento? Se fueron muy aburridos de ahí de esa iglesia y dijo: no, pues ahora qué vamos a hacer. Pero algo tenían en el corazón ellos, que le han obedecido a Dios. Y el Señor dijo: mira lo que voy a hacer con ustedes. Y ellos estaban creyendo antes de empezar de ir a la campaña, ellos en un centro comercial, digamos aquí Primavera Urbana, ellos estaban buscando un local ahí. Y cuando fueron, no había local. Y ellos dicen que se fueron muy aburridos, sin anillos, sin plata, sin nada. Se fueron para la casa. Y que a la semana salieron. Y que fueron al centro comercial, pero ya aburridos. Y el dueño del centro comercial los llamó y les dijo: tengo un local para ustedes, es este. Pero entonces ellos dijeron: bueno, pero ahora tenemos local, pero la plata ya no la tenemos. Y el Señor empezó. Ella dice que la plata que dieron la podían ahorrar en 3 años, y el Señor se la dio en una semana. Y que tras de esa promesa de Dios, ellos ahora tienen una empresa que vale millones de dólares. Y ellos dicen que ahí empezaron, porque Dios les dijo que era mejor dar que recibir. Y ellos conocieron ese principio. Y yo dije: claro, el Señor me dijo que me iba a prosperar, pero no como yo pensaba. Yo tal vez pensé que venía un señor en un carro y me decía: Adolfo, tome, vea, le doy 20 millones. No, me quería enseñar este principio, que era mejor dar que recibir. Hay obstáculos, que eso es lo que le quiero hablar. Hay brujería que quiere dañar nuestras vidas.
Por eso quiero mostrarles este versículo. Nosotros tenemos una promesa. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que mirar qué se opone en nuestras vidas para que la promesa no venga. Esta gente me enseñó algo, no son pastores, pero la presencia de Dios se sentía en ese lugar. Cuando ese hombre hablaba y decía, ¿quién de verdaderamente está determinado a creerle a Dios? Y decía, ¿quién? Y todo el mundo levantaba la mano. Y volvía y decía, ¿quién? Y ya la mitad bajó la mano. Y decía, ¿quién? Y ya la otra mitad bajó la mano. Cada vez que ese hombre rompía la incredulidad en las personas. Y yo lloraba, yo estaba llorando en el lugar, hace días que no lloraba. Pero un hombre que solamente creyó una palabra de Dios, como Dios lo levantó. Y nosotros que andamos predicando todos los días, a veces no creemos lo que nosotros mismos predicamos. Pero solamente ellos bastaron con creerle a Dios. Y ellos aprendieron ese principio. Y su compañía es muy próspera. Y ellos dicen que cuando Dios les pone en el corazón darle a una misión, ellos le dan todo lo que la misión necesita. Ellos conocieron ese principio. Como el dueño de Colgate, cuando le preguntaron, Colgate, ¿ustedes saben cuál es Colgate? La cremita. El dueño es un cristiano. Y él le preguntaron que si él daba el diezmo a la iglesia. Y él dijo, yo no doy el diezmo, yo vivo con el diezmo. Y doy el 90% al reino de Dios. Y no estoy hablando de una iglesia, él lo da a misiones. A misioneros que van a África, que en África usted qué plata va a recoger. Si allá toca llevar. Allá la gente se muere de hambre. ¿Usted cómo le va a ir a pedir una ofrenda a esa gente? Entonces vemos que hay principios de Dios que sí cambian la vida de las personas. Pero que nosotros no tenemos que verlo en ellos, sino que tenemos que verlo en nosotros para que nosotros también funcione. Eso funciona en todos. Y vamos a leer un versículo. Primera de Timoteo 6:12. Mientras que lo colocan dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, ¿qué es pelear la buena batalla de la fe? Pelear todo lo que se levante en contra de lo que Dios nos está diciendo. Si Dios le dijo a usted que iba a ser un empresario, si Dios le dijo a usted que iba a ser un pastor, pelee esa batalla. Peléela y no desista hasta que esa promesa no sea cumplida en su vida. A Abraham Dios le hizo una promesa. Le dijo que iba a tener un hijo, pero la mujer era estéril. Ya tenía casi 100 años Abraham. Pero Dios le dijo que iba a ser como las multitudes, como las estrellas del cielo. ¿Dónde le puede caber una promesa de esas a un hombre que su mujer era estéril? No podía creer eso. Aún Sara se rió. Y aún Abraham se la quiso dar de listos. Fue y se acostó con la esclava. Y Dios le dijo, no es así, es con su esposa, la estéril. Entonces vemos que hay promesas que tienen que ser arrebatadas a través de la fe, a través de que nosotros no dudemos en lo que Dios quiere hacer. Entonces dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. O sea que fue llamado, Dios le dio la capacidad de hacerlo. Esta gente Dios lo llamó a ser empresarios, lo llamó a hacer empresa, lo llamó a ser prósperos para ellos invertir en el reino de Dios. Y cuando digo en el reino de Dios, no estoy hablando en una iglesia tampoco. Pero nosotros no diezmamos ni ofrendamos donde nosotros queramos. Nosotros no damos ofrenda a quien nosotros queramos, porque a veces nosotros nos damos de listos. Voy a ofrendarle a mi hijo una muda de ropa. Eso lo hacen los impíos. Eso lo hacen los impíos. Le voy a regalar una casa a mi mamá. Ay, sí, ahí estoy ofrendando. Eso lo hacen los impíos. No se dan de cuenta que hasta los traquetos lo hacen. Y ellos no tienen la mente de Dios. Pero qué difícil darle algo a alguien que ni siquiera usted conoce. Porque su corazón dice, ¿para qué le doy? Pero qué fácil es darle usted a alguien que usted ama. Eso no es lo que Dios está diciendo. No les estoy diciendo a ustedes algo para que lo hagan.
Les estoy diciendo a ustedes, escuchen la voz de Dios para que hagan lo que Dios quiere que haga. Entonces, dice que aquí que echemos mano de la vida eterna a la que fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A veces nosotros nos ven, una de las cosas que el diablo sí ha levantado en medio de este mundo es acerca de los pastores ladrones, que lo único que hacen es pedir plata. Y si es verdad, ustedes no tienen que dar plata porque un pastor le pida. Ustedes tienen que dar plata es porque Dios les está diciendo a ustedes en el oído que lo hagan. Y cuando hablo de plata, sí hablo de finanzas, exactamente. Y eso a veces es muy duro para nosotros. Pero evidentemente es una ley donde dice que es mejor dar que recibir. Y nosotros tenemos, si Dios mostró que estaban haciendo una brujería a mi vida para no prosperar, ¿qué tengo que hacer yo? Pelear en contra de eso. Me encontré una brujería aquí, afuera en la iglesia, ahí en un palito que había ahí. No sé qué significó, pero sabía que era una brujería, porque Dios lo había mostrado. Entonces no solamente tenemos que actuar en pos de una palabra, tenemos que pelear contra ese que se quiere tragar la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Y tenemos que hacer todo lo posible. No podemos ser pasivos con las tinieblas. Nosotros no negociamos con las tinieblas. Nosotros no hacemos la paz con las tinieblas como lo hace el presidente Petro, que lo quiere hacer con estos vagabundos hijos del diablo, que todos tienen que morir. Así como Bukele en El Salvador. Ese hombre no tiene piedad de los malandros. Y así tiene que hacer. Nosotros acabamos con las tinieblas cuando nosotros no tenemos piedad de los pensamientos de incredulidad que vienen contra de nosotros. Y vamos a leer un versículo. ¿Dónde está la fe realmente? Yo quiero que leamos algo. Cuando me levanté de ese sueño dije, Señor, y me fui a orar de una vez. No tuve piedad y empecé a reprender al diablo. Y no me paré de orar hasta que sentí que algo pasó en el espíritu. No lo pensé dos veces para levantarme de la cama a ir a orar. Y eran como las 12 o 1 de la mañana y me levanté enfurecido. ¿Por qué? Porque me estaban dañando a mí, pero también vi cómo los estaban dañando a ustedes. No solamente aquí en esta iglesia, porque había más iglesias que estaban haciendo lo mismo. Y yo sé que hay iglesias que sufren para pagar un arriendo. Yo sé que hay iglesias que sufren aún para comprar la comida de los mismos pastores. Y eso no puede ser así. Dios llevó la maldición del pecado y de la pobreza de nuestras vidas. Nosotros tenemos que dar testimonio. Yo creo que los cristianos deben de ser prosperados. Porque si la pobreza es una maldición, ¿quién cree que la pobreza es una bendición? ¿Quién cree que la pobreza es una bendición? Yo no creo que la pobreza sea una bendición. Yo creo que la pobreza que es una maldición. Entonces, en 1 Corintios 10, 3, 4, escuche bien lo que dice. A mí me pasó algo similar hace algún tiempo. El Señor me estaba enseñando, ya cuando me estaba llamando al ministerio, yo sabía que yo iba a ser pastor. Yo lo sabía en mi corazón, en algún momento yo sabía que iba a ser pastor, pero no sabía qué tan pronto era. Y ese día tenía 120,000 pesos en el bolsillo, no tenía un peso más. Y ya tenía planeado hacer un mercadito con esos 120,000 pesos. Y me encontré con un pastor y una pastora. Y el Señor me habló, me dijo, dale 50 al uno y 50 al otro. O sea, yo hice cuenta, me quedo con 20,000. Y dije, no, diablo mentiroso. Ya te reprendiendo el diablo. Esto es mentira el diablo, esto no puede ser verdad. Y seguí hablando con los pastores ahí, unos pastores de hecho amigos míos. Y yo los miraba y el Señor me decía en mi corazón, dale 50 al uno y 50 al otro. Y yo, te reprendo, Satanás, de mi vida, te reprendo. A lo último me metí para el baño, ahí pillé un baño prestado y me metí para el baño. Dije, bueno, está bien, ya no me aguanto más este pensamiento en mi corazón. Saqué 50 para el uno y saqué 50 para el otro. Y fui, le agarré la mano al uno y le agarré la mano al otro. Y le dije, Dios lo bendiga, pero bravo. No lo estaba haciendo a gusto, lo estaba haciendo bravo. Y me fui. Y me quedé pensando. Me fui aburrido, verdaderamente me fui.
Pero sé que Dios después me dio el sueño a mí y me dijo: Adolfo, nunca te va a faltar nada. No te voy a dar sueldo, pero algo te aseguro, nunca te va a faltar nada. Y le creí esa palabra al Señor. Eso me impedía a mí coger el ministerio. Por favor, yo trabajaba en Ecopetrol, yo me ganaba 9 millones de pesos. Yo dejar ese sueldo, eso era ilógico. Cualquiera que lo hiciera le va a decir que usted es un bobo, que usted no, ¿cómo va a dejar algo tan bueno para coger algo que verdaderamente a veces no, digámoslo así, no que no valga la pena, sino que no ve usted el mismo resultado? Pero mire lo que dice este pensamiento. Segunda de Corintios 10, 3, 4. Y yo quiero que entremos aquí porque vamos a hacer algo muy profético hoy. Ustedes saben que yo me muevo mucho en eso. Yo creo en los actos proféticos. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron actos proféticos y pasó cosas. Y la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que haya de venir. Y si es la sombra, ¿y quién da la sombra? El cuerpo. O sea que la sombra va de todas maneras para donde va el cuerpo, ¿cierto? O la sombra aparece sola sin cuerpo. No, la sombra la da el cuerpo. En cierta manera hay cosas del Antiguo Testamento que podemos traer, como estos actos que estos hombres de Dios hacían. Y dice: porque las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son. Vamos a leer. Las armas de nuestra... Escúcheme bien, yo quiero quitar la pasividad de todos los que estén delante de mí. O nos volvemos violentos, o un violento más violento que nosotros nos acaba. Así de sencillo. Ustedes tienen que entender, y yo tengo que entender, que ser cristiano es estar en una guerra. Si usted no quiere guerra, váyase para allá, para las tinieblas, que allá el diablo, los que están en las tinieblas, les tiene paciencia. Que al último los quiere matar, es diferente. Pero los que estamos y queremos ser hijos de la luz y queremos ser hijos de Dios, tenga algo por seguro: usted tiene un enemigo que lo quiere matar. Es más, estoy seguro que a cada uno de nosotros Satanás ha colocado un demonio para acabarnos. Y usted tiene que entender eso. Pero también tenga en cuenta que Dios colocó ángeles alrededor suyo, y que usted tiene que hacer funcionar esos ángeles alrededor suyo. Y es la fe. Y voy a empezar a hablar de esto, porque esa brujería llevaba más de yo le pongo 3 o 4 años. ¿Por qué el Señor la reveló? Porque quería que la sacara. No sé qué significa, pero si el Señor la reveló en un sueño que era una brujería y que había que sacarla, y me fui yo a escarbar ahí ese lugar y ahí estaba, entonces era porque estaba haciendo algún efecto en nuestras vidas. Quizás por eso nos quedamos dormidos en el culto. Quizás por eso la iglesia no ha crecido. No sabemos. No sabemos. Pero yo prefiero un pájaro en mano que 1000 volando. Yo no vine acá para seguir siendo el mismo. Yo vine aquí para triunfar. Yo vine aquí para ver la victoria del Señor. Yo no vine aquí para hablarles a ustedes. Yo les enseño a ustedes. Pero yo estoy seguro que Dios nos va a levantar. Y los que se van a la batalla tienen que entender que tienen que ser entrenados. El mundo espiritual ya les voy a mostrar. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Aquí, mire, vea. Dios te dice que te va a prosperar y el diablo le está diciendo: mírese, ¿quién es usted? A mí el diablo me lo ha dicho. Usted está hablando de avivamiento, mire, vea, tiene 5 delante de usted nomás. Y me lo ha dicho, todo el tiempo me lo dice. Pero sigamos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios en nosotros? Que Jesús llevó las enfermedades, que Jesús llevó la pobreza, que Jesús llevó toda la maldición, todo lo que nosotros éramos, Él lo llevó. Entonces nosotros ¿qué tenemos que? Derrumbar todo pensamiento que se levante altivo en contra de esa verdad. Si Dios le dijo que lo iba a levantar, Dios lo va a levantar. ¿Sabe quién es el único enemigo? Usted mismo es el único enemigo. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Él no le dijo que se cuidara del diablo, porque a la larga él está destruido, pero él nos hace creer que no está destruido. Él nos hace creer que nos va a derrotar. Escúcheme bien. Y llevando cautivo todo pensamiento. Escuche bien, entonces ¿dónde está la guerra?
En el pensamiento, todo pensamiento a la obediencia ¿de qué? De Cristo. ¿Cuál es la obediencia de Cristo? ¿Cuál es la obediencia de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Que llevó el pecado para que nosotros andáramos en santidad. O sea que si se levanta el pecado a decirle que nos va a derrotar, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Llevarlo cautivo. ¿Para qué? Decirle: Cristo llevó el pecado por mí. Si viene una maldición, ay, que es que me maldijeron y entonces estoy maldito, ¿qué vamos a decir? Cristo llevó la maldición del pecado. Si viene la pereza y la negligencia espiritual, el Señor dijo: ciertamente el espíritu está dispuesto para orar, pero la carne no. Y si usted va a orar y de pronto salió un pensamiento: ay, acostémonos a dormir, pongámonos a ver televisión, o nos quedemos dormidos ahí leyendo la palabra, ¿qué va a hacer usted? O se levanta o se levanta. Es una batalla. Pablo dijo: pelea la buena batalla de la fe. En sus manos está si confirmar la victoria que Cristo hizo en su vida o simplemente dejarse derrotar. Entonces tenemos que llevar los pensamientos. Pero póngale cuidado, esta versión dice: porque aunque vivimos en un reino natural, no emprendemos una campaña militar empleando armas humanas, utilizando la manipulación para lograr nuestros objetivos. Mire lo que dice acá. Hay mucha gente, escuche bien, hay algo que esta señora dijo que me quedó en mi corazón. Dijo: la gente busca la bendición del trabajo de sus manos. Y está bien, porque eso lo hacen los impíos. Dios bendice al que es diligente. Aunque sea impío, la Biblia dice que llueve para los justos y los injustos. Y la gente que está allá afuera es diligente. Vemos futbolistas que llevan a la cúspide. Vemos cantantes que llevan a la cúspide. ¿Son cristianos? No son cristianos, pero fueron diligentes. Se esforzaron en lo que ellos se propusieron. Y en cierta manera hubo una bendición en sus manos. Y nosotros también lo podemos hacer. Pero ahí no hay nada de Dios. Ahí no hay nada de Dios. Hay una bendición. La bendición de Dios es cuando usted esté haciendo algo, esté haciendo un negocio, esté haciendo cualquier cosa y de repente algo pasa. Como esta mujer, se fueron a una campaña a que Dios les bendiciera y resulta que ellos resultaron dando todo. Y ellos ahora dijeron: ¿y ahora qué hago? Se fueron aburridos. Pero en una semana el Señor les devolvió 3 o 4 veces. ¿Para qué? Para que la gloria no se la dieran ellos. Es que fue por mi esfuerzo. Así le dijo Dios a Gedeón. 300 escogió Dios a Gedeón para ir a pelear contra 11,000. ¿Cómo le cabe a usted en la cabeza ir con 300 hombres, ir a pelear contra 11,000 hombres? Y Dios le dijo: para que después no digan que fueron ustedes. Entonces tenemos que entender que hay algo sobrenatural en nuestras vidas, pero hay pensamientos de incredulidad que no dejan. Al que honra, Dios honra. Hay gente que no recibe nada de ministros porque no honran al ministro como hombre de Dios. Y yo me doy cuenta. Pero hay gente que sí los honra y Dios los levanta. Hay gente que hay ministros que están hablando y en su corazón están hablando incredulidad. Yo también lo puedo hacer, pero nunca dan fruto. Como esos escarnecedores que se las pasan en las redes criticando a los pastores. Pero vemos que ese pastor tiene 3,000 personas delante de él. Vemos que ese pastor hace obras sociales por todo lado. Vemos que ese pastor Dios lo usa. Vemos que dan fruto por lo menos. Pero el que está criticando ni raja ni presta el hacha. Por eso hoy traje el hacha, vea. Hoy traje el hacha. Hoy traje un hacha. Hay gente que ni raja, pero tampoco presta el hacha. Lo único que hacen es hablar. Pero muéstreme los frutos. Que mire esa familia que está allá, eso no sirve para nada. Pero muéstreme la suya. Es que Dios también me puede dar unción. Muéstreme la unción que Dios le ha dado. No la tienen. Porque ciertamente en sus corazones hay envidia. Por eso a mí me gusta honrar a los pastores. Yo voy a donde un pastor y yo me dispongo para recibir de esa persona. Hay un depósito de Dios en esa persona que yo puedo recibir. Hay una palabra en esa persona que me puede dar y ser restaurada en una parte de mi vida.
Pero ¿por qué no pasa a veces? Porque no honramos al siervo o la mujer de Dios que está delante de nosotros. Evidentemente hay que discernir las palabras que también nos dicen. Tampoco no hay que pesar la profecía. A mí por lo menos me dijeron un día: ¿usted por qué cree en los actos proféticos? ¿A dónde dice en la Biblia eso? Yo le puedo mostrar dónde dice en la Biblia los actos proféticos. Pero ¿usted qué cree que pasa? Yo no creo en eso. Yo le dije: que usted no crea no quiere decir que no sea verdad. No todos pretendemos tener toda la verdad de Dios en nuestros corazones. Escúchenme bien. Dios tiene una multiforme gracia donde usted me puede dar algo que yo necesito. Aunque usted no lo crea, usted tiene algo que necesita ser impartido en el cuerpo de Cristo para llenarlo todo en todo. Por eso Dios a todos no nos da una plenitud. Ustedes me ven que yo tengo fallas, pero puede venir otro y complementar esa falla que yo tengo. Pero necesitamos llevar ¿qué? Todos esos pensamientos que se levanten en altivez en contra del conocimiento de Cristo. Todos esos pensamientos que se levanten tenemos que llevarlos. Tenemos que entender que hay una gloria de Dios que necesitamos manifestar. Tenemos que entender que hay un propósito de Dios que necesitamos manifestar. Si ustedes manifiestan el propósito de Dios y yo manifiesto el propósito de Dios, créame que nosotros vamos a hacer algo en las tinieblas, que las tinieblas van a tener miedo de nosotros. Pero ¿qué pasamos? Estamos hablando a veces cosas de Dios y lo único que está hablando en su corazón es incredulidad. Yo ayer me fui, dije en mi corazón: un empresario que me podrá predicar a mí. Yo necesito a un Benny Hinn delante mío. Yo necesito a un Ricardo Rodríguez delante mío que sople sobre mí, yo sienta la presencia de Dios. Y dije en mi corazón, pero sin embargo fui. Pero cuando esa mujer empezó a hablar, y aún una mujer, que a veces uno tiende a ser machista, empezó a abrir esa boca a esa mujer y se me empezaron a bajar las lágrimas, porque yo dije: esta mujer no es pastora ni nada, pero tiene más fe que yo. Regaló todo lo que ella tenía. Yo no lo hubiera hecho personalmente. Aún ni siquiera la vez pasada regalé 50,000 pesos acá, a 100,000 pesos ahí, y eso me costó el alma. Pero esta mujer sacó todo lo que tenía y lo dio. Y tiene fe, tiene fe. Recibí de ella, dispuse mi corazón. Cuando ella oró, yo abrí mi corazón y dije: Señor, recibo. Porque a veces nuestros pensamientos impiden que pasen. Y así mismo es con Dios. Dios nos habla una promesa, pero nosotros levantamos la incredulidad delante de Dios. Y esa persona va a recibir de Dios. Escúcheme bien, no va a recibir de Dios. Pero el que honra la palabra de Dios y la cree en su corazón, la Biblia dice que el que honra, Dios honra. Amén. Entonces evidentemente Dios quiere prosperarnos a nosotros. Y mire lo que dice este versículo, ya para ir terminando. En cambio, nuestras armas espirituales están como un poder divino para desmantelar efectivamente las defensas detrás de las cuales se esconden en las personas. Escúcheme bien. A veces hay personas que no pueden con cosas, pero a veces no son las personas. Es un demonio que los está manipulando a ellos. Es una fuerza espiritual que no los está dejando a ellos. Entonces, ¿qué pasa? La persona está esclava de ese pensamiento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que orar en contra de eso que lo está oprimiendo. Por lo menos la brujería que estaba acá, me senté y hablé con la pastora Clemencia, que de hecho está allá, el congreso sigue allá, en ese lugar donde ayer fui. Y yo le decía a la pastora: pueda que a nosotros no nos haya hecho daño porque tenemos una fe diferente. O una fe, digamos, quizás nosotros mantenemos más metidos ahí, pero hay gente que trabaja. Hay gente que hace cosas y quizás no le queda el mismo tiempo que le queda a uno para de pronto meterse uno con Dios. Pero les hizo daño a ellos. De pronto ellos no crecieron, o de pronto vinieron y se fueron, o aún salieron en discordia. Porque así nos pasó un tiempo. Se levantó el diablo en medio de nosotros y casi acaba con la iglesia. Y me tocó pararme firme, ¿sabes? Pero como yo sé que
en este tiempo, yo llevo un año de pastor aquí en esta casa, pero yo sé que esta casa no lleva un año. Esta casa lleva 14 años. ¿Sí? Como 15, como 16, póngale cuidado usted, 16. Yo llevo un año, pero como yo sé que en 15 años no pasó muchas cosas, pues yo necesito cambiar todo lo que hicieron en 15 años. En cuanto a la actitud, en cuanto a la perseverancia, en cuanto a emprender, en cuanto a seguir. Escúcheme bien, yo nunca me conformo con nada. Yo siempre quiero más de Dios. El Señor a mí me dijo que si yo quería de Dios todos los días una revelación, Él me la podía dar. Y yo le creía esa palabra. Entonces, como no tenemos, como yo no, mi pelea no es con ustedes, como mi pelea no es con la iglesia, sino que mi pelea es con esos espíritus inmundos que las tinieblas mandan. Y desen de cuenta, había una brujería ahí, no conforme el domingo desenmascaré, hay un brujo que venía aquí y nos hacía oraciones contrarias aquí en la propia puerta. Lo descubrí, yo ahí en el carro, ahí afuera con mi esposa, y el brujito antes ahí, en la misma cara mía. Y bueno, está bien, hay algo que está pasando en el mundo espiritual que ya me di cuenta que es. Y como el Señor me dio una palabra, la voy a hacer hoy. Él dijo que nos iba a prosperar. Cuando me la da a mí, no me la da solamente a mí. Yo soy pastor de la iglesia, significa que esa promesa también es para ustedes. Le hice una oración ayer al Señor y le dije: si ellos prosperan, yo prospero. Si ellos crecen, yo crezco. Porque la evidencia de un buen pastor es tener un rebaño grande y bonito. Y cuando digo bonito, es sano, sin enfermedades. Porque hay iglesias grandes con un rebaño lleno de enfermedades. ¿Sí? Hay gente con ganado y el ganado, eso no vale un peso. Flaco, desnutrido y enfermo. No, yo no quiero eso. Entonces, vamos a orar. Como yo sé que han pasado 15 años y el Señor me habló de ofrendas, la pastora Clemencia me va a tener que perdonar. Pero como Él dijo, espera un momentico, como Él dijo que las finanzas iban a cambiar. Venga, Héctor, para acá, venga. ¿Usted es capaz de hacer algo? Venga para acá. Yo quiero que ustedes vean algo. Yo sé que Héctor tiene una promesa encima de él y se lo he dicho todo el tiempo. Yo le he dicho a él: si usted supiera el don de Dios encima de usted para prosperar, usted se lo agradecería todos los días a Dios. Y he creído por él. Escúcheme bien, Héctor. A usted lo voy a usar para que destruya ese alfolí. Que no dejen nada ahí. Porque vamos a empezar algo nuevo. Pero también va a ser algo. Va a traer uno nuevo. Yo he creído en lo que Dios le ha dado a usted para prosperar. Y yo creo que la herramienta perfecta para eso es usted. No que ellos no vayan a ser prosperados, porque todos lo vamos a hacer. Y yo quiero que entiendan ustedes esto. Los profetas hacían algo en lo natural y algo pasaba en lo espiritual. Jesucristo hizo algo en lo natural. ¿Cuál fue el acto profético más perfecto de toda la humanidad? Cristo en la cruz de Calvario. Realmente lo que hizo en la cruz de Calvario, Él no lo hizo naturalmente, Él lo hizo espiritualmente. En la cruz de Calvario Él exhibió las potestades y las tinieblas. En la cruz de Calvario Él llevó el pecado. En la cruz de Calvario Él, a través de la muerte de la cruz de Calvario, Él venció al que tenía el imperio de la muerte. O sea que lo que pasó en el cuerpo de Jesús visible, estaba pasando en lo espiritual. Y yo quiero que entendamos que esto que vemos acá, que estuvo recibiendo las ofrendas de ustedes durante 14 años o 15 años, no sé cuántos años, conmigo llevan uno.
ese resultado no va a volver a ser igual. Ustedes tienen que dar testimonio de que Dios los van a levantar, de que Dios lo va a levantar y que esto va a cambiar. Ustedes no van a volver a ser los mismos. Si yo miré que los espíritus inmundos en el sueño venían y colocaron un ataúd aquí como cofre para recibir las ofrendas, pues hoy se va a destruir. Hoy voy a destruir ese ataúd, porque Dios no me dio un sueño para que me quedara quieto. Escúcheme bien, usted que está ahí, ya Dios está que me habla desde hace rato de usted. Ya no me voy a aguantar más. Usted es un líder espiritual. No sé de dónde viene usted, pero usted es un líder espiritual. Dios lo eligió para ser un líder. Dios lo eligió para guiar personas. Usted es un líder, no le corra eso. Quizás usted venga de otra iglesia y allá era líder, no lo sé. O lo tenían destinado para hacerlo, no lo sé. No le huya más. No le huya más a ser un líder en el pueblo de Dios. No le huya más a su llamado. Aquí se estrelló con él. Si le está corriendo a eso, si ha pasado por iglesias, no lo sé, si es cristiano, no lo sé. Pero en usted está una virtud. Usted está como cuando Moisés tenía un pueblo. Escúcheme bien, muchacho. Moisés, Dios le dijo: llama a 70 dentro del pueblo, impártele lo que usted tiene a ellos para que ellos sean líderes. Usted no va a llevar solo la carga, le dijo Dios a Moisés. Escúcheme bien. Usted es un Timoteo, como lo fue Timoteo para Pablo. Usted es un Timoteo para un pastor. Usted es el que levanta las manos de un pastor. Usted es el ayudador de un pastor. Que así como Dios hizo con Moisés para impartirle el espíritu que tenía Moisés de liderazgo a los 70 para ayudar al pueblo, escúcheme bien, usted está entre esos 70. No le huya más. Si era líder en otra iglesia y salió huyendo, no le huya más. Si lo llamaron a ser líder en otra iglesia, no le huya más. Eso está marcado en usted. Usted tiene un espíritu para levantar personas. No sé si usted es cristiano, pero hoy va a creer algo. Y hoy usted vino acá y usted va a ser parte de esta promesa. Dios va a cambiar sus finanzas en su vida. Quizás usted haya dicho: pero es que las promesas de Dios, no sé qué pasó, qué pasó. Hoy Dios lo trajo para que usted viera esto. Esto va a pasar en su vida también. Usted va a ser como Timoteo o Josué detrás de Moisés. Pero un día se va Moisés y queda Josué. Pero un día se va Pablo y queda Timoteo. Entonces identifique su llamado en lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene en sus lomos el sello del Espíritu, no para ser una oveja, sino para guiar las ovejas. No busque más. No busque más. No le huya más a eso. Ya quédese quieto. Acepte la realidad de Dios. Disponga su corazón como lo hice yo un día. Le oí tanto que terminé acá. Usted conoce de Dios. Mucho conoce de Dios. Mucho conoce de Dios. Usted no es nuevo. Usted conoce de Dios. Usted sabe cosas. Hay promesas sobre su cabeza. Hay palabras en su corazón. ¿A dónde quieres ir? Si fuera al Seol, ahí estaría Dios. Si se escondiera debajo de las piedras, ahí estaría Dios. Si subiera a lo alto, ahí estaría Dios. ¿A dónde quiere subir? Usted se estrelló con un profeta y el profeta le está diciendo: Josué, Josué, quédate en la montaña mientras que Moisés ora. Pero un día llegará el día
donde el manto se les hará pasado a usted, pero tiene que empezar. No huya más. Hay palabras que yo escucho su llamado. Hay oraciones que yo escucho la voz de Dios diciéndole a usted: ¿a dónde quieres ir? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Michael. ¿De dónde vienes? De Barranquilla. ¿Qué hacía en Barranquilla? ¿Qué hacía en Barranquilla? ¿Sí? ¿Cuánto conoce de Dios? ¿Qué ha sentido de parte de Dios? ¿Qué ha sentido en su corazón de parte de Dios? Paz. ¿Qué siente que Dios le está diciendo? Escuche bien, yo hago esto porque Dios me guía a hacerlo. Pero si en 14 años no ha cambiado nada, todo tiene que cambiar. Si en un año no ha cambiado nada, tenemos que cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. Hoy se va a romper este alfolí, porque yo quiero que esta iglesia se levante, que sean testimonio. Que seamos testimonio para otros en todas las áreas. No tenemos que olvidar que si nuestra alma prospera, no olvide tus beneficios, dijo David. Nuestra alma tiene que prosperar. Yo creo en las promesas de Dios, pero también creo que hay que hacer algo. También creo que hay que movernos. También creo que hay que creerle, y si creemos nos movemos. Si hay una promesa en nosotros y un sentir en nosotros, nosotros nos movemos detrás de ese sentir. Y tenemos que hacerlo. No nos podemos conformar con las mismas tristezas todos los días. No nos podemos conformar con las mismas incertidumbres todos los días. No nos podemos conformar con lo mismo todos los días. Hay más de Dios. ¿Ustedes creen que Dios no tiene más para darles? Dios sí tiene mucho para darles. Cosas que ni siquiera nuestra mente ni nuestro corazón tienen la capacidad de imaginarlo. Solamente necesitamos esforzarnos, como dijo Michael. Pero ¿cómo nos vamos a esforzar si ni siquiera estamos creyendo en algo que debemos emprender? Si Dios nos habla, tenemos que caminar. Él le dijo a José: sé fuerte y valiente, y esfuérzate en lo que yo te digo. Yo no sé ustedes, pero yo estoy dispuesto a cambiar todo en mi vida para que todo cambie. Yo estoy dispuesto a caminar en las promesas de Dios. Y el Señor me dijo: habla con lo que quieras caminar. Yo le hablo a los que quieren caminar conmigo, porque esto no es solamente de mí. Luchen con lo que quieran hacer. ¿Quieren ver una familia llena del amor de Dios? Llénense del amor de Dios. ¿Quieren ver algo próspero? Créanle a Dios y caminen. Díganle que les den ideas divinas. Dios se las puede dar. ¿Usted cree que todo está terminado en este mundo? ¿Que ya todo lo inventaron? No, no todo lo han inventado. ¿Usted cree que Dios no lo puede levantar a uno en medio de la nada? Claro que sí, Él hizo todo de la nada. Pero a veces necesitamos ver. Pero es más bienaventurado el que cree sin ver. Eso le dijo a Tomás el Señor, cuando le dijo: si usted no me muestra la llaga, si yo meto el dedo entre la llaga, no voy a creer que usted resucitó. Y el Señor le dijo: bienaventurado el que cree sin ver. Yo estoy creyendo sin ver un avivamiento. Yo estoy creyendo sin ver quizás cosas que yo a veces deseo ver en mi vida, pero las sigo creyendo. No le creo al diablo que mis hijos se van a perder. No le creo al diablo que yo voy a vivir una miseria por toda la vida. No le creo al diablo que mi vida como es hoy va a seguir siendo toda mi vida. No, no se lo creo. Llevo cautivo ese pensamiento.
Yo le creo a Dios por lo que mi mente no se puede imaginar. Voy con mi familia, claro que sí voy con mi familia, porque los amo. Pero eso hacen los impíos también. Ellos dan su vida por sus familias, pero no son capaces de dar su vida por gente que ni siquiera conoce. Y vamos a empezar a cambiar toda nuestra estructura de nuestra mente y de nuestro corazón, nuestras actitudes. Todo empieza por una buena actitud. Todo empieza por una buena actitud. Aunque usted no sepa nada, tenga pasión. Tenga pasión. La pasión vale más que la inteligencia a veces. Porque la pasión lo va a llevar a ser uno sabio, porque la pasión lo va a llevar a buscar. La pasión lo va a llevar a escudriñar cosas. La pasión lo va a llevar uno a salir adelante. Y esas personas son las que vale la pena llevar. A mí alguien me dijo un día, estaba yo de jefe, y yo sabía que ese muchacho no sabía un carajo. Y dije, lo voy a probar. Y le dije, venga, no me acuerdo cómo se llamaba él. Le dije, va, tráigame el cortador de los chicortes. Un ayudante técnico que no entienda, no sabe qué es eso. Y lo vi y me quedé sentado viéndolo en la mesa. Era un ayudante técnico, debería de saber, porque era técnico, no era un obrero. Y él se fue. Y el cortador lo tenía en las narices de él. Yo sabía que no lo conocía porque yo una vez lo hubiera cogido. Pero miré la actitud de él. Y él empezó a hablarle a los otros ayudantes que estaban ahí alrededor. Le dijo, venga, ¿usted no ha visto el cortador de los chicortes? Dijo, claro, mírelo ahí, ¿no lo ve? No lo había visto. Y dije, wow, este no es tonto. Este no es ningún tonto. Y lo llamé y le dije, cuénteme la verdad, ¿usted es técnico o no? Me dijo, no, me ayudaron a entrar. Yo le dije, ¿usted qué sabe hacer? Me dijo, una cosa, caso. Le dije, entonces quédese conmigo. 2 años después estaba ocupando el cargo que yo tenía, porque yo me fui para otra empresa. Y muchos de los que estaban con él seguían siendo obreros. Pero ese hombre no dormía. Ese hombre le decía, nos quedamos hasta las 10 y se quedaba hasta las 10. Le decía, nos vamos hasta el otro día trabajando y se quedaba. Cuando estaba almorzando y miraba que yo no lo mandaba, él decía, abuse de mí. Yo dije, ¿cómo así? Digo, sí, colóqueme a trabajar, yo quiero aprender. Y eso lo llevó a él a crecer. Hoy es supervisor. Me echaron por culpa de él. Porque yo le dije al jefe, jefe, el pelado ya está para que coja el cargo que yo tengo. Me dijo, bueno, entonces usted se va porque solamente necesita un supervisor. Y me echaron. Pero yo quedé muy gozoso en mi corazón. Yo sabía que ya me podía ir para otra empresa. La pasión hace la persona. Ustedes pueden estar aquí escuchando de Dios, pero si ustedes no son apasionados, les voy a contar su destino. Nunca van a obtener nada de Dios. Pero si ustedes son apasionados por Dios, las promesas de Dios lo perseguirán a ustedes y los van a alcanzar. Entonces, yo quiero que oren estos 14 años de aquí para atrás. Estamos hablando netamente de la finanza. El Señor me habló de la finanza, nos dijo que nos iba a prosperar, nos dijo que iba a abrir puertas donde nosotros íbamos a ver regocijado nuestra vida, nosotros íbamos a ver fruto acerca de esto. Y yo quiero que ustedes hagan algo y oren, pero vean lo que el Señor está haciendo. Esto se va a manifestar en nuestras vidas. Las finanzas en nuestras vidas van a cambiar y las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y vamos a romper esto. Esto significa el pasado de nuestras finanzas. ¿Quién se quiere quedar con el pasado de las finanzas? Levante la mano. ¿Quién quiere empezar a emprender algo nuevo de Dios? Donde Dios lo va a prosperar, donde Dios lo va a levantar, donde Dios va a hacer cosas inimaginables con usted. No por su esfuerzo, aunque se va a esforzar. No por su inteligencia, aunque va a buscar. Sino porque Dios sobrenaturalmente lo va a levantar a usted. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque hay una promesa en ustedes. Por eso no más. La promesa en nosotros es más fuerte que la miseria del mundo. La promesa en nosotros es más fuerte que todo lo que se quiera oponer a ella. Amén. Entonces,
¿Vamos a hacerlo? ¿O se quiere quedar con las finanzas que tenía antes? Amén. Vamos a destruir esto. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestras finanzas, Señor, hoy cambian en el nombre de Jesús. Hoy no queda nada. Hoy rompemos toda maldición. Hoy rompemos toda hechicería. Hoy rompemos todo lo que el enemigo ha hecho sutilmente en nuestras vidas, que ha hecho que nuestra vida se detenga, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, hoy no queremos saber nada, Señor. Hoy creemos en nuestro corazón que esa brujería, que eso que nos ha detenido, que la envidia, que personas envidiosas, que personas que han querido vernos en la ruina, que personas que han querido ver, Señor, en el nombre de Jesús, ahora se rompe. Ahora, hoy toda brujería, Señor, la echamos fuera de esta casa, la echamos fuera de nuestras vidas, Señor. Hoy empezamos a escuchar, Padre amado, todo lo que tú nos quieras decir, Señor, en este corazón, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea prosperada, Señor. Hoy, Señor, declaro, Señor, que hay ideas divinas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy cambiamos todo, Señor. Hoy cambiamos nuestra actitud. Hoy cambiamos nuestra manera de mirar, Señor. Hoy cambiamos, Señor, todo lo que en nuestra vida, Señor, antes hacía, Señor, que no fluyéramos, Señor. Hoy no pedimos, Señor, por necesidad. Ya, déjela así. Hoy no pedimos por necesidad. Déjela así. Digan esto. Van a repetir después de mí. Señor, vamos a repetir. Señor, hoy no pedimos por necesidad. Hoy no pedimos por un capricho. Hoy pedimos por el deseo y el propósito tuyo en nuestra vida. Hoy, Señor, nos levantamos a creer que nuestras finanzas, que lo que tú quieres hacer con nosotros, no va a ser lo mismo que ha pasado en todo este tiempo en nuestra vida, sino que hoy se abre una puerta nueva delante de nosotros y se cierra y se destruye esa puerta que antes entrábamos y salíamos por ella. Señor, en el nombre de Jesús, hoy esta puerta es quitada. Hoy esta puerta es quitada de nuestras vidas. Hoy esta puerta nos seguirá alimentando nuestras vidas. Hoy entramos por esta puerta nueva, donde tú abres las ventanas de los cielos, donde tú empiezas a prosperarnos sobrenaturalmente, para nosotros bendecir, Señor, para nosotros invertir en el reino tuyo, no para nuestros propios bentes, sino para tu reino, Señor, para invertir en nuestros hijos, para darle lo mejor a nuestros hijos, en la sabiduría de Dios, Señor. Hoy nos levantamos, Padre amado, porque hoy creemos a tus promesas. Hoy quitamos nuestras fuerzas delante de nosotros y empezamos a escuchar tu voz, para que tu voz sea llenando nuestros corazones y entonces nosotros caminemos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy rompemos todo esquema, Señor, del mundo en nuestras vidas. Hoy rompemos toda palabra de incredulidad en nuestras vidas. Hoy nos postramos ante ti, Señor, y te pedimos perdón, porque sabemos que hemos sido incrédulos a tus promesas. Sabemos que hemos sido incrédulos a palabras que Dios nos ha dado, Señor. Sabemos, Señor, que hoy hemos sido incrédulos, Señor, pero que hoy renunciamos, Señor. Que si tú, Señor, nos pones en nuestro corazón, Señor, a hacer cosas, la haremos, Señor. Hoy te pido, Señor, que abra los oídos de todos los que estamos aquí, Señor, porque tú nos usarás para bendecir. Tú nos usarás para dar, no para recibir y ser mendigos. Tú nos usarás para dar, no para que sientan lástima de nosotros. Tú nos usarás para bendecir, Señor, a las viudas, a los huérfanos, a las misiones, Señor, en África, a las misiones en esos misioneros que necesitan, Señor, las finanzas, Señor, para expandir tu reino. Hoy nuestro corazón se llena, Señor, para ser generosos con todos aquellos, Señor, que vemos la necesidad y que tú nos colocas en nuestro corazón a hacerlo.
porque no es por nuestras fuerzas que vamos a prosperar. Hoy se rompe toda maldición de brujería. Hoy se rompe todo hechizo, toda envidia que la gente haya tenido contra nosotros. Hoy se queman las manos de estos brujos mentirosos que han querido dañar la vida del Hijo de Dios en nosotros. Porque si ciertamente la bendición cae sobre los impíos y ellos prosperan, ¿cuánto más no caerá sobre nosotros los hijos? Las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Nuestra vida será próspera en todas las áreas de nuestra vida. Dejaremos de quejarnos delante de ti. Dejaremos de ser como el pueblo de Egipto, que tú les alimentabas y ellos se quejaban. Seremos agradecidos contigo, Señor, y escucharemos tu voz y caminaremos en pos de lo que tú nos estás diciendo. Hoy se acaba la miseria espiritual en nosotros y emprendemos el camino, Señor, que tú nos has dado, donde nosotros nos esforzaremos, donde nosotros seremos valientes, donde nosotros caminaremos, porque tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vencer. Hoy reprendemos toda obra de las tinieblas en nuestras vidas. Hoy reprendemos toda obra de las tinieblas sobre nuestra familia, Señor. Hoy, Señor, o ellos mueren o nosotros morimos. Pero no haremos treguas con las tinieblas. No haremos tregua con la miseria. No haremos tregua con la negligencia. No nos justificaremos en nuestros propios errores. O se quitan los errores delante de nosotros, o se quita el obstáculo, o nosotros pereceremos. Pero son las tinieblas o somos nosotros. Pero nosotros tenemos la victoria en la mano. Nosotros tenemos la promesa de Dios en la mano. Por eso hoy nos levantamos, Señor, creyendo. Por eso hoy nos levantamos, Señor, sabiendo que tu promesa está en nosotros. Que aunque nos quedáramos sin 5 pesos en el bolsillo, Señor, no necesitamos plata, necesitamos fe, necesitamos una palabra, necesitamos una promesa, Señor. El dinero se acaba, pero la promesa permanece. El dinero se acaba, pero la fe nos levanta, Señor. El dinero se acaba, pero tu palabra nos hace fuertes. No seremos pacientes con lo que nos quiere dañar. El amor tuyo será derramado en nosotros. Y la promesa tuya, Señor, que tú nos has prometido para nuestra vida, vendrá a nuestras vidas. Porque tú para eso venciste la muerte. Tú venciste el pecado. Tú venciste la maldición, para que nosotros fuéramos libres de todas esas cosas, Señor. Porque si no, estaríamos haciendo mentirosas tus promesas. Estaríamos haciendo mentirosa la obra de la cruz. Pero ciertamente es una verdad absoluta para nuestras vidas, en que tú llevaste la maldición del pecado de nuestras vidas. La maldición del dolor de nuestra vida la llevó. La maldición del pecado la llevó. La maldición de la ley la llevó de nuestra vida. ¿Qué nos queda ahora? Sino que las bendiciones y la prosperidad de Dios nos sigan y nos alcancen. Porque nosotros tenemos al dador de vida en nuestro corazón. Nosotros tenemos el dador de vida en nuestras vidas. El que crea el universo y la existencia. El que es dueño del oro y de la plata. Hoy nos quitamos ese telón delante de nosotros que nos hacía ser como una víctima, que nos hacía ver como una víctima, que nos hacía ver como que pobrecitos de nosotros. Hoy se quita esa mentira y ese engaño delante de nosotros, y se levanta un espíritu de valentía, y se levanta un espíritu lleno de esfuerzo, y se levanta un espíritu lleno de la diligencia, donde buscaremos el rostro de Dios, donde Dios nos va a dar una palabra, donde nosotros creeremos en esa palabra y caminaremos en esa palabra. Y por eso hoy destruimos lo que estuvo siendo un obstáculo para nosotros. Este acto profético es una señal de que rompemos todo lo que dañó nuestras finanzas. Y lo creo con todo mi corazón,
porque tú lo hablaste, Señor. Pero yo te hice una oración: prospéralos a ellos, levántalos a ellos, Señor, porque si ellos son levantados, entonces yo seré levantado. Porque el significado de la obra de la cruz es que el pueblo sea levantado, o si no, en vano sería la obra de la cruz. Eso es lo mismo habla un pastor. Si el pastor es levantado y las ovejas no se levantaran, entonces en vano se levantaría el pastor. Pero si las ovejas son levantadas, el pastor es el levantado. Por eso yo oro, Señor, por ellos. Todo espíritu de estupor, Señor, se va de la vida de ellos. Toda esa brujería inmunda que hicieron para acabar con la iglesia, ahora ese mismo espíritu se devuelve a aquel brujo para hacer tormento de él mismo. En el nombre de Jesús, tendrá que venir aquí arrepentido, arrepentido de sus malos, arrepentido de sus fechorías, arrepentido de ser instrumento del diablo, y aquí será restaurado. Pero mientras que sea ese tiempo, el espíritu inmundo que él mismo envió para que dañara esta iglesia, ese espíritu inmundo se devolverá a él y lo atormentará todos los días de su vida hasta que él se arrepienta. No haremos paz con las tinieblas, Señor, porque nosotros nos queremos levantar en tu nombre. Por eso hemos creído. Y estas señales seguirán a los que creen: hollarán serpientes y escorpiones, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todo lo que caminare será prosperado. Todo lo que viniere del cielo, ellos lo recibirán en su corazón. Y los hijos de Dios, aquí estamos, Señor. Un puñado de ellos estamos aquí. No necesitamos mucho, necesitamos fe. Por eso hoy te pido, Señor, que levante la fe de cada uno de nuestros hermanos, porque no necesitamos un montón, necesitamos fe, necesitamos gente con fe, Señor. Levanta la fe en todos nosotros, levántala, Señor. Que el mundo entienda, Señor, que tú estás con nosotros. Que las tinieblas entiendan, Señor, que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en ellos. En el nombre de Jesús. Tienen que caer, porque la luz disipa la oscuridad y la bendición disipa la maldición de nuestras vidas. Hoy, Señor, te doy gracias, porque sé que tu bendición es un sí y un amén. Se abren los oídos para escuchar la voz de Dios. No teman cuando el Señor los ponga a hacer algo, porque Él va a usar esa obediencia para bendecirle. Él va a usar esa obediencia para bendecirle. No teman en hacer lo que Dios les diga, porque Él quiere usar su obediencia para bendecirle. Él quiere bendecir nuestras vidas. Él es el deseo de Él es bendecir nuestras vidas. El deseo de Él es que nosotros le conozcamos. El deseo de Él es que nosotros seamos levantados en todos los lugares donde quiera que vayamos, porque la gente sabrá, Señor, que tú estás con nosotros. No seremos más los que lloran, no seremos más los que nos lamentamos. Seremos los que nos gozaremos. Seremos los que contaremos las victorias del Señor en nuestras vidas. Hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso destruimos todo lo que en nuestro pasado nos hizo daño. Hoy se ha cumplido esa palabra en nosotros. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué fuerte está. Era necesario. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Dios bendiga a los de las redes. Sí, Dios bendiga a los de las redes. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.